El día de la boda, mi prometida permitió que su asistente masculino se sentara en el coche principal, alegando que se mareaba con facilidad. Y yo, el novio, fui dispuesto a sentarme en uno de los coches de atrás. Absolutamente ridículo. ¿Ni siquiera podía sentarme en el coche de mi propia boda? Mi futura suegra y mi futuro cuñado incluso intentaron convencerme. Un hombre debe ser generoso. No seas quisquilloso por cosas tan insignificantes. Los invitados murmuraban entre ellos, mientras mis rivales levantaban sus teléfonos, esperando capturar mi humillación. Solté una risa fría y caminé directamente hacia el superdeportivo rojo estacionado al borde de la carretera. Abrí la puerta del copiloto y me senté. La mujer en el asiento del conductor alzó una ceja al verme. ¿Qué? ¿Ya no te vas a casar? Me abroché el cinturón de seguridad. ¿No dijiste que no querías que me casara con otra persona? Saquemos el acta ahora mismo. ¿Te atreves? Ella curvó sus labios rojos en una sonrisa, mientras el motor rugía al arrancar. Vamos. ¿Quién le tiene miedo a quién? Más tarde, toda la familia de mi ex prometida entró en pánico. No sabían que mi amor de la infancia no solo era una magnate emergente del sector tecnológico, sino también la mayor inversora de su empresa. Y esta boda no era más que el comienzo de mi contraataque. Capítulo 1. A las 5 en punto de la mañana, un golpeo urgente en la puerta me despertó de golpe. Afuera estaba el equipo de estilismo, completamente preparado. 6 personas entraron una tras otra y de inmediato comenzaron a ocuparse de mi rostro y mi peinado. 3 horas después, por fin completé la transformación de adormilado y con legañas a presentable y decente. Jefe, hoy se ve muy bien, dijo mi asistente Leo, entregándome una taza de café negro. La caravana nupcial ya está lista. Me paré frente a la ventana panorámica del hotel y miré hacia abajo, observando una fila de Rolls Royce de boda alineados. El coche principal era un Phantom alargado, adornado con flores extravagantes que resultaban especialmente deslumbrantes bajo la luz de la mañana. Hoy se suponía que sería el día más feliz de mi vida, el día en que Angélica y yo nos casaríamos. Señor Chan, es hora de salir, me recordó Leo. Me ajusté el traje hecho a medida, valorado en 6 cifras, y acomodé la pajarita. El hombre en el espejo tenía cejas marcadas, ojos brillantes y una presencia imponente. Cualquiera diría que el novio lucía impecable. En la entrada del hotel, los invitados ya habían comenzado a reunirse. Caminé con paso firme hacia el coche principal, pero me detuvieron a solo 3 pasos de la puerta. Espera, Angélica, con unos tacones de boda Jimmy Choo de 10 centímetros. Me bloqueó el paso con la barbilla en alto. Tú ve a sentarte en el coche de atrás. No reaccioné de inmediato. ¿Qué? Mario se marea en el coche. Tiene que sentarse delante, dijo con impaciencia, agitando la mano. El anillo de bodas con diamantes en su dedo brilló bajo el sol. Son solo 10 minutos de trayecto. Aguántate un poco. Solo entonces me di cuenta de que su asistente especial, Mario, ya estaba de pie junto al coche principal. Vestía un traje impecable y llevaba prendido en el pecho un boutoniere de padrino. Cuando notó que lo miraba, Mario me dedicó una sonrisa cargada de intención. Angélica, dije, reprimiendo la ira. Hoy es nuestra boda. ¿Quieres que el novio vaya en el coche de atrás mientras tu asistente viaja contigo en el coche nupcial principal? Mario intervino en el momento justo. Lo siento, señor Chan, es un problema antiguo mío. Angélica solo está preocupándose por mí. Mientras hablaba, se frotó deliberadamente la sien, fingiendo debilidad y fragilidad. Reí con incredulidad. Si te mareas, ¿sentarte delante lo soluciona mágicamente? Ese es el coche de la boda. ¿Qué clase de broma es poner ahí al asistente? Angélica Lin frunció el ceño. Sus cejas cuidadosamente maquilladas se juntaron. ¿Por qué eres tan mezquino? Mario ha trabajado conmigo 5 años. Los asuntos laborales pueden surgir en cualquier momento. ¿No puedes ser un poco más comprensivo? Respiré hondo y me giré hacia el señor y la señora Lin, que conversaban con unos parientes no muy lejos. Había asumido que sus padres estarían de mi lado. Después de escucharme, la señora Lin respondió con ligereza. Agustín, Angélica está ocupada con el trabajo. Debería ser más tolerante. Su hermano menor, Santiago, fue aún peor. Se burló abiertamente. Agustín, estás siendo demasiado sensible. Es solo un asiento de coche. ¿De verdad vale la pena armar tanto alboroto? Además, que mi hermana se case contigo ya es una bendición para tu familia. En ese momento, por fin lo entendí. Esta familia nunca me había tomado en serio. A sus ojos, no era más que un don nadie pobre que había logrado casarse por encima de su condición. De vuelta en la entrada del hotel, Angélica ya estaba metiendo a Mario en el coche principal.
Los invitados a nuestro alrededor señalaban y cuchicheaban. Las voces se superponían unas a otras. Varios socios comerciales que nunca me habían apreciado estaban grabando con sus teléfonos, riéndose mientras lo hacían. Parece que el mantenido por fin quedó al descubierto. Angélica ni siquiera lo respeta. Oí que este matrimonio fue forzado por el patriarca de la familia Chan. No es de extrañar que ni siquiera le permitan subir al coche de la boda. Mario es el verdadero amor. Algunos solo son adornos decorativos. Mi mirada barrió a la multitud ruidosa, hasta que se detuvo en un destello rojo familiar al otro lado de la calle. Un Ferrari SF90, con líneas afiladas que brillaban como una gema bajo el sol. Las finas partículas metálicas de la pintura resplandecían suavemente a la luz matinal, reflejando a la perfección la personalidad extravagante pero contenida de alguien. Capítulo 2. Ese era el coche de Susie. Casi podía imaginar cómo estaría sentada ahora mismo en el asiento del conductor, los dedos largos apoyados con desgana sobre el volante, las uñas siempre pintadas del rojo más puro y auténtico. Nos conocíamos desde hacía demasiado tiempo, tanto que podía reconocer su coche a 300 metros de distancia, y juzgar su estado de ánimo solo por el rugido del motor. La relación entre Susie y yo se remontaba a la época en la que todavía llevábamos pantalones con la raja abierta. Nuestras familias eran amigas desde generaciones atrás. Ella era 3 meses menor que yo, pero siempre le gustaba adoptar la actitud de una hermana mayor. Recuerdo que cuando teníamos 6 años, para demostrar que era más valiente que yo, saltó desde un tobogán de 2 metros de altura y acabó rompiéndose el brazo. La llevé a cuestas corriendo medio barrio hasta el hospital. Iba llorando de dolor sobre mi espalda, pero aún así no olvidó amenazarme para que no se lo contara a nadie. Más de 20 años bastan para que 2 mocosos crezcan y se conviertan en adultos. Y también bastan para que una amistad pura se vuelva complicada. En la universidad, ella se fue a estudiar al extranjero y yo me quedé en el país, con 12 horas de diferencia horaria entre nosotros. Seguíamos manteniendo la costumbre de hacer videollamadas semanales. A ella le encantaba enseñarme de madrugada los nuevos deportivos que se compraba, y yo le mandaba por la mañana fotos del asqueroso desayuno del comedor. No sé exactamente cuándo empezó a cambiar la naturaleza de ese sentimiento. Tal vez fue aquella vez que regresó al país y me abrazó en el aeropuerto diciendo, «Te he echado muchísimo de menos». O quizá cuando mi emprendimiento fracasó y ella, sin decir una palabra, me transfirió 20 millones. O tal vez en alguna noche de borrachera, cuando apoyada en mi hombro dijo, «Si a los 30 seguimos solteros, nos apañamos juntos». Pero nos conocíamos demasiado bien. Eso de que el matrimonio es la tumba del amor, aplicado a otros puede ser una broma. Entre nosotros, en cambio, era una realidad sangrienta. Tenía miedo de perderla, así que preferí mantener las cosas como estaban. Cuando mi abuelo enfermó gravemente y dijo que su último deseo era verme casado, la primera persona en la que pensé fue, en realidad, Susie, ¿y si nosotros? Me cortó. Estaba pintándose las uñas y ni siquiera levantó la cabeza. Agustín, no te cases conmigo por lástima. Después elegí a Angélica, familias del mismo nivel. A mi abuelo le gustaba y, lo más importante, era seguro. A diferencia de Susie, casarme con Angélica no cambiaría nada. Entre nosotros no había tantos años de sentimientos que considerar. Recuerdo que cuando le conté la noticia a Susie, estaba probándose un vestido de novia, como dama de honor en la boda de su prima. En el espejo se veía deslumbrante. El vestido blanco la hacía parecer un ángel. Se quedó inmóvil 3 segundos y luego sonrió diciendo, «Felicidades». Pero yo sabía que estaba mintiendo. Esa noche recibí un mensaje suyo. «Angélica no es adecuada para ti». Después, una captura de pantalla de un billete de avión, mostrando que al día siguiente volaría a Suiza. Dijo que no vendría a la boda de hoy, pero yo sabía que, sin duda, vendría. Esta mujer tan testaruda y contradictoria. Efectivamente, en ese momento, el Ferrari rojo estaba tranquilamente aparcado en un rincón al otro lado de la calle. Ante las miradas atónitas de todos, caminé a grandes pasos hacia el superdeportivo. Detrás de mí se escucharon exclamaciones una tras otra. Golpeé suavemente la ventanilla del Ferrari. El cristal descendió lentamente, dejando al descubierto el rostro delicado y frío de Susie. Hoy llevaba un maquillaje intenso, el delineado de ojos alargado hacia arriba y las pestañas perfectamente definidas. Sus labios rojos parecían manchados de sangre fresca, haciendo que su piel se viera aún más pálida. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, proyectando sombras irregulares sobre su rostro, solo que su expresión no era muy buena. Parecía haber llorado. ¿Qué?
Te casas y no te subes al coche nupcial. ¿Y vienes a meterte en el mío? Me miró con una ceja alzada. Abrí la puerta y me senté en el asiento del copiloto. El aroma familiar de su perfume me envolvió de inmediato. Era la fragancia que llevaba usando desde hacía 10 años, notas de salida de limón y un fondo de sándalo. El asiento seguía ajustado exactamente en la misma posición que la última vez que me había subido a su coche. ¿No decías que llevabas muchos años enamorada de mí? Me abroché el cinturón y la miré. Vamos ahora mismo a registrarnos. ¿Te atreves o no? La mano de Susie se detuvo un instante y luego estalló en carcajadas. ¿Estás loco? Hoy es tu boda. Su tono era relajado. Pero yo sabía que estaba nerviosa, el lóbulo de su oreja se había puesto rojo. Su reacción física cuando mentía. Le expliqué de manera breve lo ocurrido con el coche nupcial. Cuando mencioné que Angélica había hecho que el asistente especial Mario se sentara en el coche principal, el ceño de Susie se frunció cada vez más. Después de que terminé de hablar, guardó silencio durante mucho tiempo. Ya te lo había dicho, su voz era muy suave, como un suspiro. Angélica no es adecuada para ti. No hablemos de eso. Extendí la mano y agarré la suya sobre la palanca de cambios. Estaba helada. Vamos tú y yo a sacar el acta de matrimonio ahora mismo. ¿Te atreves? Susie giró la cabeza y me miró fijamente. De repente, curvó los labios rojos y pisó el acelerador con fuerza. El superdeportivo, valorado en 5 millones. Rugió ensordecedoramente como una bestia despertando. La brutal aceleración me lanzó con fuerza contra el asiento y el paisaje exterior se volvió instantáneamente un borrón de colores. Vamos. Su voz se mezcló con el viento, cargada de fiereza. Si es para registrarnos, nos registramos. ¿Quién le tiene miedo a quién? En el retrovisor, vi a Angélica levantando el vestido de novia mientras salía corriendo, y al asistente Mario quedándose plantado en el sitio con el rostro lleno de desconcierto. Los invitados entraron en completo caos. Capítulo 3. Susie y yo fuimos a toda velocidad hasta el registro civil. El sol de principios de verano se filtraba a través de la fachada de cristal, iluminando el suelo de mármol pulido como un espejo. Todo el vestíbulo estaba vacío. Solo había unos pocos empleados charlando entre ellos. Yo aún llevaba puesto el traje, e incluso seguía colgando de mi pecho la flor roja del novio. Al vernos entrar de repente, hombre y mujer, todos nos miraron con sorpresa. ¿Pero no se supone que ya te estás casando? ¿Cómo que vienes a registrar el matrimonio?, preguntó un funcionario, desconcertado. Arranqué de un tirón la flor roja. Ahora ya no. Documento de identidad y registro familiar, dijo el funcionario sin más comentarios. Empezando con el procedimiento rutinario. Cuando Susie sacó los documentos de su bolso de mano, noté que le temblaban ligeramente los dedos. ¿Qué miras?, me lanzó una mirada fulminante. Aunque la punta de sus orejas se enrojeció en silencio, todo el proceso fue increíblemente rápido. Cuando el sello de acero cayó con un clac sobre el certificado de matrimonio, Susie y yo nos quedamos inmóviles al mismo tiempo. El funcionario nos entregó los 2 libritos rojos y sonrió. Felicidades a los dos. Al salir del registro civil, la brisa de comienzos de verano, impregnada del dulce aroma de las flores de acacia, nos acarició el rostro. Susie bajó la cabeza para mirar el certificado de matrimonio. Sus pestañas proyectaban una sombra bajo el sol. De repente, me tomó de la mano y entrelazó sus dedos con los míos. ¿Y ahora a dónde vamos?, alzó el rostro, con una sonrisa burlona en los labios. ¿A un hotel? Casi me atraganté con mi propia saliva. ¿No vamos demasiado rápido? Antes ni siquiera nos habíamos besado. El rostro de Susie se puso rojo de golpe. Hasta el cuello se le tiñó de rosa. Me pisó con fuerza, pero seguía sujetando el certificado con firmeza. Ahora somos un matrimonio legal. Su voz era feroz, pero su mirada no dejaba de esquivarme. Al verla así, de repente dejé de acobardarme. Entonces está bien, vamos. Susie sacó el teléfono a toda prisa para reservar un hotel, los dedos deslizándose frenéticamente por la pantalla. Al ver sus orejas enrojecidas, pensé de pronto que esa Susie era adorable hasta decir basta. Déjalo, le sujeté la mano. Mejor volvamos a casa primero. La llevé a la villa en las afueras de la ciudad. Esta casa llevaba medio año preparándola. Cada detalle había pasado por mis manos. Susie se quedó en la entrada, con los ojos muy abiertos. Esto es. Originalmente quería darle una sorpresa a Angélica, expliqué con una sonrisa amarga. Pero ahora que lo pienso, quizá en el fondo de mi subconsciente, no terminé la frase cuando el móvil empezó a vibrar frenéticamente. En la pantalla, el nombre Angélica no dejaba de parpadear. Respondí la llamada con voz fría. ¿Qué pasa? Agustín, ¿dónde estás?
La voz de Angélica sonaba llorosa. La boda está a punto de empezar. Todo el mundo está esperando. Caminé hasta la ventana de suelo a techo y miré las rosas floreciendo en el jardín. Hubo un tiempo en que Angélica realmente había hecho todo lo posible por conquistarme, para ganarse el favor de mi abuelo. Era capaz de soportar el asco y atenderlo en sus necesidades más desagradables. En el Bond, gastó una fortuna lanzando 999 fuegos artificiales para declararse. Lo más descabellado fue que, pese a tener un miedo extremo a las alturas, realmente saltó desde la plataforma de puenting más alta del mundo, solo por aquella broma que solté al pasar: si te atreves a saltar, te dejaré ser mi novia. Recuerdo que aquel día, cuando bajó de la plataforma, tenía los pantalones empapados, pero aún así me sonrió forzadamente. Agustín, lo que dices tiene que cumplirse. Acepté su propuesta de matrimonio. Por un lado, para cumplir el deseo de mi abuelo. Por otro, quizá también me conmovió su obstinación. Pensé que el matrimonio no era más que una forma, que vivir con alguien que me amara no estaba mal. Pero después del compromiso, Angélica empezó a mostrar su verdadero rostro. Su relación ambigua con Mario estaba clara ante mis ojos, pero me daba pereza discutirlo. Sin embargo, hoy, en plena boda, se atrevió a humillarme públicamente, obligándome a cederle el coche nupcial a su asistente Mario. Podía tolerarla en privado, pero no podía aceptar que, el día de mi boda, me hiciera perder la cara delante de tanta gente. Angélica, la interrumpí en medio de su llanto. Hemos terminado. Ni siquiera me dejaste sentarme en el coche principal de la boda. Este matrimonio no tiene ni puto sentido. No me caso. Del otro lado del teléfono se oyó una respiración agitada. Evidentemente, Angélica no esperaba que yo fuera tan tajante. Agustín, ¿cómo puedes ser tan poco comprensivo? Su voz se elevó de golpe, afilada, casi histérica. Ya me voy a casar contigo. ¿Qué más quieres? Solté una risa fría. Ante mis ojos apareció la imagen de aquella mañana, ella, del brazo de Mario, subiéndose al coche nupcial con una expresión de triunfo. Creía que, como siempre, yo tragaría en silencio, que por esa supuesta dignidad seguiría interpretando hasta el final el papel del novio perfecto. Pero se equivocó. Podía tolerar en privado sus caprichos. Podía hacer la vista gorda ante su ambigüedad con Mario, pero jamás aceptaría que, en el día más importante de mi vida, me humillara así delante de todos mis familiares y amigos. Basta, la corté en seco, con el dedo suspendido sobre el botón de colgar. Desde el momento en que dejaste subir a Mario al coche de la boda, lo nuestro se acabó. Acto seguido llamaron los padres de Angélica. El número parpadeando en la pantalla parecía una orden de muerte. También colgué sin dudar. A mi espalda se escuchó una risa suave. Susie estaba apoyada en la barandilla de la escalera. La luz del sol entraba por el ventanal y la envolvía en un contorno cálido y suave. Vaya, qué ocupado estás con tus asuntos, dijo inclinando la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. Me giré hacia ella y, de repente, estiré la mano para hacerle cosquillas en la cintura, justo en el punto que más le daba miedo desde pequeña. Susie dio un grito y dio un salto. 2 manchas rojas aparecieron de inmediato en sus mejillas. Agustín, ¿qué haces? Esquivaba entre risas y regaños, con un tono coqueto que hacía años no le escuchaba. ¿Te rindes? A propósito volvía a hacerle cosquillas, viéndola encogerse en un rincón del sofá como un conejo asustado. Habían pasado más de 20 años y esa debilidad suya no había cambiado en absoluto. Me rindo, me rindo. Susie reía hasta que se le salieron las lágrimas. El cabello desordenado se le pegaba a las mejillas sonrojadas. Se cubría con las manos, los ojos brillantes por la humedad. Ya no se parecía en nada a aquella marimacho de mis recuerdos. Me detuve de pronto, consciente de que la distancia entre nosotros era tan corta que podía contar sus pestañas. El aroma suave de su perfume flotaba en el aire, el olor más familiar de mi memoria. Susie también pareció notar el cambio en el ambiente. El rubor le subió hasta detrás de las orejas. Incluso su respiración se volvió contenida. Tú, justo cuando iba a decir algo, mi teléfono volvió a vibrar. Los dos miramos hacia la mesa de centro. En la pantalla aparecía Angélica, llamando desde otro número. La mirada de Susie se apagó un poco y estaba a punto de levantarse. Le sujeté la mano con firmeza, tomé el móvil y lo apagué directamente. Ahora, la miré a los ojos. Y sin darme cuenta suavicé la voz: nadie puede molestarnos. Susie me observó en silencio. La luz del sol se reflejaba en sus pupilas, formando un resplandor color ámbar. Los más de 20 años que nos separaban parecieron, en ese instante, quedar al alcance de la mano. Sus pestañas temblaron suavemente.
como alas de mariposa a punto de alzar el vuelo. Agustín, susurró mi nombre, con un leve temblor en la voz. Me acerqué despacio, lo suficiente como para percibir el dulce aroma del carmín en sus labios. En ese momento, comprendí por fin por qué en el pasado no me había atrevido a casarme con ella. No era miedo a perder a esta amiga de la infancia, sino miedo a no estar a la altura de un sentimiento tan puro. Pero ahora, todo era distinto. Capítulo 4. Media hora después, el cabello de Susie se desparramaba sobre mi pecho, subiendo y bajando suavemente con su respiración, impregnado de un tenue aroma a champú. Bajé la mirada hacia ella y descubrí que estaba dibujando círculos sobre mi pecho con la yema de los dedos. Sus pestañas proyectaban una sombra bajo la luz de la luna. ¿Duele?, preguntó de repente, pasando los dedos por la marca de dientes que acababa de dejarme en el hombro. Sonreí y negué con la cabeza, atrayéndola un poco más contra mí. Su piel era cálida y tersa, como seda de la mejor calidad. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero la torpeza y la timidez de hacía un momento ya lo habían explicado todo. Durante todos estos años, ambos habíamos reservado para el otro lo más valioso de nuestra primera vez. Agustín, Susie se incorporó ligeramente. La luz de la luna delineaba la elegante curva de sus hombros. Tú y Angélica, de verdad no. No, la interrumpí. Para mí el matrimonio siempre fue solo una tarea. Algo para cumplir el deseo de mi abuelo. Hice una pausa y le acaricié la mejilla. Si no podía casarme contigo, daba igual con quien me casara. Los ojos de Susie se enrojecieron al instante. Bajó la cabeza y me mordió con fuerza en el pecho, tanto que aspiré aire con dolor. Idiota. Su voz temblaba, a punto de romperse. Si hubieras dicho eso antes, jamás te habría dejado casarte con otra. Me giré y la presioné bajo mi cuerpo, besando las lágrimas de la comisura de sus ojos. Sus lágrimas eran saladas y dulces a la vez, como un vino guardado durante años. Ahora tampoco es tarde, murmuré contra sus labios. Esta vez no hubo tanteos ni dudas. Era como si quisiéramos recuperar de golpe los 20 años perdidos. Entre besos y respiraciones entrecortadas había un deseo casi feroz. Su cuerpo encajaba conmigo a la perfección, como si hubiera nacido para hacerlo. Cuando la ola de placer nos arrasó, Susie pronunció mi nombre junto a mi oído. Aquel sonido me hizo estremecer hasta el alma. Después, se acurrucó en mis brazos como una gata satisfecha. Acaricié su espalda lisa, sintiendo su respiración tranquila. Agustín, dijo de pronto, con una sonrisa en la voz, ¿qué crees que pasaría si Angélica supiera lo nuestro? Se lo tiene bien merecido. Besé la coronilla de su cabeza. Desde el momento en que dejó subir a Mario al coche nupcial, debió imaginar este final. Susie soltó una carcajada, dibujando círculos sobre mis abdominales con los dedos. ¿Y ahora qué? Toda la ciudad sabe que te escapaste de tu boda. Mejor que lo sepan. Apreté el brazo que la rodeaba. Que todo el mundo sepa que yo, Agustín, me casé con Susie, la única mujer a la que he amado en estos 20 años. Ya era mediodía. Susie estaba tumbada boca abajo en la cama, perezosa. Sobre su espalda blanca aún quedaban varias marcas rojizas llenas de ambigüedad. Se estiró con languidez y las sábanas de seda resbalaron de sus hombros, dejando al descubierto una escena sugerente. Agustín se frotó el vientre con tono coqueto. Vamos a comer algo. Me muero de hambre. Entonces caí en la cuenta de que, desde que nos levantamos por la mañana hasta ahora, no habíamos probado ni una gota de agua, por no hablar de la intensa actividad de hace un rato, que había consumido tanta energía como correr una maratón. Mi estómago protestó en el momento justo, provocando la risa de Susie. En el baño, el agua tibia se llevó el cansancio del cuerpo. Me miré en el espejo. En el hombro aún se distinguía la marca de los dientes de Susie, y no pude evitar sonreír. El carísimo traje de boda estaba tirado sin miramientos en el cesto de la ropa sucia. Ahora, con una camiseta blanca sencilla y pantalones informales, me sentía mucho más ligero. Date prisa, me apuró Susie desde fuera. Ya se había cambiado, unos pantalones cortos vaqueros y un top de tirantes, dejando al descubierto sus largas piernas. No tenía nada que ver con el marimacho de mis recuerdos. Ya en el coche, Susie se abrochó el cinturón y me preguntó, inclinando la cabeza, ¿a dónde vamos a comer? Giré el volante y se me ocurrió de repente, al Hotel Flor de Junio. Al ver su expresión de duda, le expliqué, se suponía que hoy me casaba, así que reservé todo el hotel. Con el dineral que me gasté, no ir a comer al banquete sería una pérdida enorme. Nada más decirlo me arrepentí. No era el comentario más oportuno. Para mi sorpresa, Susie se quedó un segundo en blanco y luego los ojos le brillaron con intensidad.
La comisura de sus labios se elevó poco a poco en una sonrisa pícara. ¿De verdad eres así de descarado? Rió, dándose una palmada en el muslo. Vamos, vamos, justo para ver tu escenario de boda. Sacó la cartera con toda seriedad. Tengo que dar un regalo. La miré sin saber si reír o llorar. ¿Todavía vas a dar regalo? ¿No sería perder aún más? Susie, misteriosa, sacó del compartimento de la cartera unos cuantos billetes arrugados y los contó con cuidado. 38. Justo, al ver aquellas míseras monedas en su mano, lo entendí de inmediato. 38. Eso era una pulla directa. Nota del autor, 38 se usa para referirse a una cotilla entrometida. Alguien que se mete en todo. Esa loca, en este tipo de cosas siempre estaba en perfecta sintonía conmigo. La luz del atardecer se coló por la ventanilla, iluminando su perfil sonriente. De repente pensé que quizá esa locura que ambos llevábamos en los huesos era precisamente lo que nos había traído hasta aquí. Lo que a otros les parecía absurdo, para nosotros era lo más natural del mundo. Abróchate bien el cinturón, pisé el acelerador. El deportivo rugió con un sonido agradable. Te llevo a comer a nuestro banquete de boda. Susie reía sin parar. Se recogió el pelo en una coleta con un gesto casual, dejando al descubierto su cuello liso y blanco. Capítulo 5. Las lámparas de araña de cristal del Hotel Flor de Junio iluminaban todo el salón de banquetes como si fuera de día. La solemne marcha nupcial seguía sonando en bucle. Susie y yo nos mezclamos entre los invitados, observando la escena absurda que se desarrollaba en el escenario. Angélica estaba sola bajo el arco de flores, mientras el maestro de ceremonias, con voz cargada de emoción, inventaba sin parar la mentira de que yo había sufrido un accidente de tráfico repentino. Puf, Susie se tapó la boca para reírse en mi oído. Tu ex prometida tiene buena actuación. Mira esa carita tan digna de lástima. Me ajusté las gafas de sol y observé a Angélica, inquieta sobre el escenario. No dejaba de mirar hacia la entrada del salón. Sus dedos, con manicura exquisita, apretaban con fuerza el ramo, y el caro vestido de novia brillaba bajo las luces. El maestro de ceremonia seguía elogiando sin parar la lealtad del novio al amor. Estuve a punto de escupir el champán que acababa de beber. No puedo seguir viendo esto. Me quité las gafas de sol y me levanté. Ante la mirada sorprendida de Susie. Espérame aquí. Atravesé a grandes zancadas a los invitados, entre copas y risas, y me dirigí hacia el escenario. El murmullo fue apagándose poco a poco. Alguien me reconoció y se oyó un sonido colectivo de respiraciones contenidas. Angélica giró la cabeza bruscamente. En su rostro maquillado apareció primero la sorpresa, luego la confusión, al notar mi ropa informal. No tuve ningún accidente, tomé el micrófono del maestro de ceremonias. Mi voz resonó por todo el salón. Estoy aquí. El público estalló en alboroto. Los padres de Angélica se levantaron de la mesa principal y corrieron hacia mí. La voz aguda de su madre cortó el aire. Agustín, ¿estás loco? ¿Sabes cuánto nos preocupamos? Angélica levantó la falda y corrió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Sabía que no me abandonarías. Bajó la voz. ¿Te vas a casar o no? Deja de hacer escándalos. Sí. Di un paso atrás para esquivar la mano que extendía y miré a todos los invitados. Gracias a todos por haber venido, a pesar de lo ocupados que están. A mi boda, dije al micrófono, con una calma aterradora. Pero lamento informarles que el compromiso entre Angélica y yo queda cancelado. El salón estalló de inmediato. La razón es muy simple, continué, ni siquiera me dejaron sentarme en el coche principal de la boda, insistiendo en que compartiera asiento con el asistente de la novia. Ya que es así, los dejo estar juntos. Miré a Mario, que estaba en un rincón, con el rostro completamente pálido. Angélica por fin reaccionó. Su delicado rostro se deformó. Agustín, ¿qué significa esto? Ignoré sus gritos y me dirigí a los invitados. El banquete de hoy corre por mi cuenta. Coman y beban a gusto. Solo entonces la gente reparó en mi atuendo, camiseta y vaqueros sencillos, totalmente fuera de lugar en una boda tan lujosa. Los murmullos empezaron a transformarse en reproches hacia Angélica. Algunos ya señalaban abiertamente su relación con Mario. Agustín, ¿te has vuelto loco? Angélica me agarró el brazo con fuerza, sin resignarse. ¿Todo esto por una niñedad? ¿Sabes cuánto he hecho por ti? De pronto elevó la voz, con llanto contenido. Rechacé la invitación a la Semana de la Moda de París. Cancelé desfiles en Milán. Todo para preparar esta boda. Retiré el brazo con frialdad y la miré. Su peinado cuidadosamente arreglado ya estaba algo desordenado, y el vestido de novia a medida tenía arrugas por sus movimientos bruscos. Aquella mujer que antes me parecía elegante y distinguida,
En ese momento se veía como una verdulera histérica. ¿Una niñedad? Solté una risa fría y miré de reojo a Mario. En el rincón, ¿hacer que tu asistente se siente en el coche principal de la boda es una niñedad? ¿Crees que soy idiota? No digas tonterías. Angélica alzó aún más la voz y se giró hacia los invitados. No le hagan caso. Mario y yo solo tenemos una relación laboral. Mario siempre me cuida, me hace regalos. ¿Y tú, Agustín? Ni siquiera fuiste capaz de darme un regalo decente en San Valentín. Capítulo 6. Me quedé realmente sorprendido. En cada festividad, ¿cuándo le había faltado yo a Angélica en regalos? ¿Y ahora decía que no le había dado absolutamente nada? Miré a Mario. Su mirada se congeló. Al darse cuenta de que lo estaba observando, empezó a frotarse las manos con nerviosismo. Ese pequeño gesto reforzó aún más mis sospechas. Hablé despacio, palabra por palabra, asegurándome de que cada sílaba llegara con claridad a los oídos de todos los presentes. El San Valentín del año pasado, dije, gasté 280.000 yuanes en subastar ese bolso Hermès de edición limitada, de piel de cocodrilo, y te lo hice llegar a través de Mario. Y el día de tu cumpleaños, encargué con urgencia, por medio de un amigo en Suiza, un reloj Patek Philippe personalizado. Incluso mandé grabar tus iniciales en la esfera. Jamás me salté una sola festividad. Mario se lanzó hacia adelante de repente. Angélica, no le hagas caso. Está diciendo tonterías. Ya está. No hablemos más de esto. Tenía la frente cubierta de un sudor fino. Cállate. Lo interrumpí con dureza. ¿Quieres que saque los registros de las transferencias bancarias? El ICSI del año pasado te transferí 150.000 yuanes para que compraras ese collar de diamantes de Cartier. Los recibos de los regalos anteriores todavía los tengo. ¿Quieres que consulte los registros de venta de las boutiques? Si no me equivoco, todos esos regalos te los quedaste tú, ¿verdad? Las piernas de Mario empezaron a temblar. Miró a Angélica en busca de ayuda, pero se encontró con que ella lo observaba con una mirada completamente ajena, como si fuera un desconocido. Ese asistente que siempre había sido servil delante de Angélica quedó, en ese instante, completamente despojado de su máscara. Angélica Lin soltó de pronto un grito desgarrador. Mario, ¿te atreviste a...? Se abalanzó hacia él levantando la mano para golpearlo, pero sus padres la sujetaron a toda prisa. El salón entero cayó en el caos. Algunos invitados empezaron a murmurar. Dios mío, así que el asistente de la señorita Lin llevaba años quedándose con los regalos. Con razón siempre se quejaba en las reuniones de que el jefe Chan no era nada romántico. ¡Qué descaro el de ese asistente! Observé el espectáculo con frialdad. Para mi sorpresa, me sentía extrañamente tranquilo. Agustín, la voz de Angélica se suavizó de repente, cargada de una humildad nunca antes vista. Me equivoqué, de verdad que no sabía que las cosas eran así. Las lágrimas le arruinaron el maquillaje cuidadosamente elaborado. Todo es culpa de ese bastardo de Mario. Negué con la cabeza suavemente. Ya no importa. Esa frase pareció devolverle la esperanza. Sus ojos se iluminaron de golpe. Entonces, ¿todavía podemos casarnos? Dijo con ansiedad. Hagamos de cuenta que lo de hoy no pasó. Te prometo que a partir de ahora. Retiré la mano despacio y saqué del bolsillo interior de mi chaqueta el certificado de matrimonio, aún tibio por el calor de mi cuerpo. La cubierta roja brillante resultaba especialmente llamativa bajo las luces. Las palabras doradas certificado de matrimonio resplandecían. Me temo que no, dije con voz suave, pero suficiente para silenciar todo el salón, porque ya estoy casado. La expresión de Angélica se congeló al instante. Permítanme presentarles, dije, mirando hacia Susie entre la multitud. Ella estaba apoyada junto a la torre de copas de champán, con una sonrisa divertida, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Esta es mi esposa recién casada. Mi voz se volvió inconscientemente más tierna. Mi amiga de la infancia y yo acabamos de registrarnos. Creo que Susie y yo somos mucho más adecuados para el matrimonio. Angélica lanzó un grito inhumano. Se abalanzó sobre el certificado de matrimonio y, al ver la foto mía con Susie, se desplomó en el suelo como si le hubieran arrancado el alma. No puede ser, esto no puede ser, murmuraba sin parar. Su peinado, antes impecable, estaba completamente deshecho. Ni siquiera se dio cuenta de que el costoso adorno del cabello había caído al suelo. El salón explotó en un alboroto total. Los padres de Angélica intentaron arrebatar el certificado, mientras los guardias de seguridad corrían para detenerlos. A mis espaldas se oían los insultos histéricos de Angélica y el sonido de copas rompiéndose. Pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Caminé con paso firme hacia Susie y, ante todas las miradas,
Tomé su mano. Cariño, volvamos a casa, le dije en voz baja. Susie se puso de puntillas y se rió junto a mi oído. El jefe Chan sí que sabe montar un buen espectáculo, escaparse de la boda y hacerlo tan sonado. Le apreté la palma de la mano. ¿No es justo lo que querías? 38 yuanes de regalo y te llevas un drama de esta magnitud. Al salir del hotel, la brisa nocturna nos acarició el rostro. De repente, Susie se dio la vuelta, me rodeó el cuello con los brazos y, bajo un cielo lleno de estrellas, me dio un beso apasionado. ¡Feliz matrimonio, señor Chan! Sus ojos brillaban con picardía. Ahora toda la ciudad sabe que la dueña de la villa de Dongwoo ha cambiado. La abracé por la cintura, sintiendo el calor real de su cuerpo. En ese momento, agradecí la estupidez de Angélica. Si no fuera por lo que hizo hoy, quizá nunca habría comprendido que el amor más hermoso siempre había estado al alcance de mi mano. Mi futuro caminaba a mi lado, aferrado a mi brazo, rumbo al deportivo aparcado junto a la acera. Ah, por cierto, Susie se detuvo de repente y sacó de su bolso una caja de regalo exquisita. Regalo de boda. Abrí la caja. Dentro había un reloj Patek Philippe. En la parte trasera estaban grabados nuestros nombres y la fecha de hoy. Pensaba dártelo en tu boda, guiñó un ojo con picardía. Ahora viene perfecto como regalo de recién casados. Solté una carcajada y la abracé con más fuerza. Así es mi Susie, la amiga de la infancia que siempre sabe sorprenderme. Y ahora, mi esposa. Capítulo 7. Al día siguiente, por la mañana temprano, llegué al apartamento de Angélica. Me quedé de pie en la entrada, mirando aquel espacio que antes me resultaba familiar y que ahora solo me provocaba una sensación de extrañeza. En la sala aún colgaban los adornos de la boda del día anterior. Los globos y las cintas caían sin vida, como los restos de ese matrimonio absurdo. Agustín, desalmado. La voz aguda de la madre Lin salió del dormitorio. Apareció frente a mí en zapatillas, con el rostro cuidadosamente cuidado retorcido de ira. Nuestra familia Lin no te trató mal. ¿Así es como nos lo pagas? El padre Lin también se acercó con gesto sombrío. Llevaba la bata arrugada. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Por una niñedad como no dejarte sentarte en el coche principal, ¿vas a destruir la relación entre nuestras dos familias? Coloqué el maletín en el suelo con calma. Las ruedas metálicas chirriaron suavemente contra el piso. Ese sonido pareció estimular a Angélica, que se escondía en el dormitorio. De repente empujó la puerta y salió corriendo. Estaba hecha un desastre, los ojos hinchados como duraznos, el caro camisón de seda lleno de arrugas, el cabello revuelto como un nido de pájaros. No quedaba nada de la radiante novia del día anterior. Agustín, su voz era ronca, forzadamente frágil. ¿De verdad tienes que ser tan cruel? Intentó acercarse a mí. Todavía desprendía olor a alcohol de la noche anterior. Sé que me equivoqué, de verdad no hay nada entre Mario y yo. Me aparté para esquivar la mano que extendía y caminé directamente hacia el vestidor. Mis trajes seguían colgados ordenadamente en el armario. Tomé mi ropa y la metí en la maleta con movimientos rápidos y precisos. Agustín, Angélica elevó la voz de pronto. ¿No te da miedo que de verdad termine con Mario? En sus ojos brilló un destello calculador. Sé que todavía te gusto. Si no, no estarías tan enfadado. Me detuve y me giré para mirarla. A la luz de la mañana, la máscara que con tanto esfuerzo había mantenido se desmoronaba. Solo quedaban la frustración y el pánico. Puedes estar con Mario todo lo que quieras. Saqué un fajo de documentos del portafolios, pero me temo que tendrás que esperar un poco. Le entregué los papeles. Está acusado de apropiación indebida de fondos de la empresa. Mi abogado ya ha presentado la demanda. Angélica tomó los documentos con manos temblorosas. Cuando vio el monto implicado, 4,87 millones de yuanes. Su rostro se volvió lívido al instante. Sus padres se acercaron apresuradamente para mirar. La madre Lin soltó un grito ahogado. Angélica había repetido una y otra vez que yo nunca le había hecho regalos. Y ahora descubría que el dinero que Mario había interceptado y malversado era una cifra tan escandalosa. Ah, por cierto, continué, con un tono tan tranquilo como si hablara del clima. También está el pago de la dote, 30 millones. Ahora que el compromiso se ha cancelado, según la ley deben devolverlo íntegramente. Esa frase explotó en la sala como una bomba. Las expresiones del padre y la madre Lin se congelaron. Los documentos se desparramaron de las manos de Angélica. Esto, balbuceó el padre Lin. Agustín, nuestras familias tienen tantos años de relación. La madre Lin se lanzó de pronto y me agarró del brazo. Agustín, hijo, ese dinero ya se usó para comprarle una casa hacia Oje. Por favor, piensa que siempre te he tratado como a un hijo.
Le separé los dedos con suavidad y di un paso atrás para marcar distancia. Eso no tiene nada que ver conmigo. Si en una semana no veo el reembolso, esperen la citación judicial. Angélica estalló de repente en una carcajada histérica. Agustín, eres despiadado. En su risa había sollozos. ¿Por esa Susi ni siquiera dejas un poco de compasión? No respondí, simplemente seguí recogiendo mis cosas. Capítulo 8. El marco de fotos del estudio llamó mi atención, era nuestra foto de compromiso. Angélica, vestida de blanco, sonreía dulcemente. Yo estaba a su lado, pero con una expresión que parecía la de un extraño. Tomé el marco y lo tiré sin más al cubo de la basura. Ese gesto estimuló a Angélica, se lanzó hacia mí para intentar recuperarlo. ¿Qué haces? Ese es nuestro recuerdo. ¿Recuerdo? Me burlé con una risa fría. Un recuerdo construido sobre mentiras no vale ni un centavo. Después de guardar el último objeto, arrastré la maleta hacia la puerta. El padre Lin me bloqueó el paso de repente. Agustín, piénsalo bien. Si ofendes a la familia Lin, no lo pasarás bien en el mundo de los negocios. Me detuve y me giré para mirar a los tres. A la luz de la mañana, la codicia y el cálculo en sus rostros quedaban completamente al descubierto. Tío Lin, dije con calma, quizá ha olvidado quién fue el que salió a ayudar cuando su empresa estuvo en crisis hace 3 años. ¿O necesita que le recuerde quién movió los hilos para ese proyecto que tiene ahora entre manos? En ese caso, no me culpes si yo tampoco actúo con contemplaciones. La arrogancia del padre Lin se apagó al instante. Dio 2 pasos atrás tambaleándose y cayó sentado en el sofá. La atmósfera del apartamento se congeló de golpe, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. El rostro bien cuidado del padre Lin se puso rojo de repente. Las venas de su frente se hincharon y, girándose bruscamente, descargó toda su furia sobre Angélica. Todo es culpa de esta inútil, rugió entre dientes. Agarró el cenicero de cristal de la mesa y lo lanzó con violencia contra el suelo. El cenicero estalló en 1000 pedazos sobre las baldosas. Los fragmentos salieron disparados, haciendo que la madre Lin gritara y retrocediera asustada. Angélica se quedó plantada en el sitio. La sangre se le fue del rostro. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero la voz furiosa de su padre la interrumpió. ¿Sabes cuánto esfuerzo puse en criarte? Te di la mejor educación. Te mandé a estudiar al extranjero. Todo para que acabaras liándote con un asistente. Ahora mira el desastre. Hay que devolver 30 millones de dote y ese bastardo de Mario va a enfrentarse a un juicio. Has hecho perder toda la cara a la familia Lin. El hermano de Angélica, Santiago, que había estado escondido en su habitación, salió corriendo en ese momento. Agarró a Angélica por los hombros y la sacudió con fuerza. Esos 30 millones se usaron para comprar mi casa de matrimonio. Si hay que devolverlos, ¿con qué me caso yo? Si la familia de mi novia se entera, seguro que cancelan la boda. Angélica, sacudida hasta perder el equilibrio, tenía el cabello cuidadosamente arreglado cayéndole desordenado sobre el rostro. De repente estalló en una risa histérica, una carcajada cargada de una locura que ponía los pelos de punta. Ja 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 ja, ¿ahora todos me echan la culpa a mí? Se zafó de un manotazo de su hermano y dio unos pasos atrás. ¿Quién era el que me decía todos los días al oído que Mario era mejor que Agustín? ¿Quién me animó a jugar a 2 bandas para sacar más beneficio? El rostro del padre Lin se volvió aún más feo. Alzó la mano para golpearla, pero la madre Lin lo sujetó con todas sus fuerzas. Aquellas palabras terminaron de enfurecer a Santiago. Ese niño mimado desde pequeño se abalanzó sobre Angélica y le agarró el pelo con fuerza. Zorra, te buscas tu propia ruina y encima me arrastras contigo. Ah. Angélica lanzó un grito desgarrador. Tampoco se quedó atrás, con las uñas largas le arañó directamente la cara a su hermano. Al instante aparecieron varias marcas sangrantes en el rostro de Santiago, que aulló de dolor. Los padres Lin se apresuraron a separarlos, pero los 2 hijos fuera de sí los empujaron, haciéndolos tambalearse. El salón se convirtió en un completo caos, un jarrón carísimo cayó al suelo y se hizo añicos. El sofá de cuero de lujo se rasgó, y las figuras de cristal que la madre Lin coleccionaba con tanto esmero quedaron hechas pedazos. Yo permanecía en la puerta, observando la escena con frialdad. Hubo un tiempo en que esta familia, tan brillante en apariencia, me parecía perfecta. Ahora, todas las máscaras habían sido arrancadas, dejando al descubierto una verdad repugnante. No dije nada, simplemente tomé la maleta con calma. Ese gesto pareció destruir la última esperanza de Angélica. Su mirada se apagó al instante. El padre Lin corrió hacia mí de repente. La furia de antes había desaparecido. Ahora tenía el rostro lleno de sonrisas aduladoras. Agustín, mira,
¿No podríamos hablarlo otra vez? La dote la devolveremos poco a poco. O podemos hacer que Angélica vaya a pedirte disculpas. Al ver su expresión, no pude evitar sentir que todo era ridículo. ¿La familia Lin estaba dispuesta a perder hasta la dignidad por dinero? Tío Lin, aparté con suavidad la mano que había puesto sobre mi hombro. Nos veremos en los tribunales. Dicho esto, me giré y caminé hacia el ascensor sin volver la cabeza. A mi espalda resonaron los llantos histéricos de Angélica, las maldiciones furiosas de Santiago y los gritos coléricos del padre Lin. Con el cierre de las puertas del ascensor, todos esos sonidos quedaron finalmente aislados afuera. Capítulo 9. El ascensor descendía lentamente y yo observaba mi reflejo en la pared de espejo. Una relación que había durado 3 años terminó de una forma tan absurda, y aún así mi corazón se sentía inesperadamente ligero. Al salir del edificio, el sol de principios de verano caía cálido sobre mis hombros. Inhalé hondo. El aire llevaba el aroma fresco de flores y hierba, no la opresión asfixiante de aquella casa de hace un momento. El móvil vibró en el instante justo. Era un mensaje de Susie. ¿Ya terminaste? Te he preparado una sorpresa en Don V. No pude evitar sonreír y respondí. Llego enseguida. Espero que no hayas vuelto a cambiar todos mis trajes por ropa informal. Susie contestó al segundo con un emoji sacando la lengua, seguido de otro mensaje. Lo que hay en el armario es mucho más estimulante. Las puertas de hierro forjado de la villa de Don V se abrieron lentamente cuando mi deportivo entró en el camino privado. El sol poniente cubría toda la villa junto al lago con un borde dorado. A través de los ventanales vi a Susie, descalza sobre la alfombra de cachemir italiano, levantando una copa de champán en mi dirección. Aparqué el coche y subí los escalones casi de 2 en 2. La cerradura de huellas se abrió con un sonido seco. Nada más abrir la puerta. Me envolvió el aroma de las rosas. El salón estaba lleno de rosas rojas traídas por avión desde Ecuador, cada una floreciendo en su punto perfecto. Bienvenido a casa, señor Chan. Susie se apoyaba en la escalera de caracol, llevando solo una de mis camisas blancas. El bajo apenas le cubría la raíz de los muslos. Agitó la copa de champán y el líquido ámbar onduló en el cristal, desprendiendo un brillo tentador. Aflojé la corbata. Mi nuez se movió involuntariamente. ¿Esta es la sorpresa de la que hablabas? ¿Tanta prisa? Me guiñó un ojo con picardía. Sus dedos, con esmalte color cereza, señalaron hacia arriba. En el dormitorio principal hay una sorpresa aún mayor. Subí casi corriendo al segundo piso. Al empujar la puerta de nogal del dormitorio principal, lo primero que vi fue la cama de matrimonio tamaño king. Espera, ¿por qué las sábanas eran de un amarillo tan descarado? Antes de poder reaccionar, mi atención quedó atrapada por la escena del rincón. La mitad de mi vestidor ahora se había transformado en una zona de exhibición capaz de acelerar el pulso. Más de una docena de uniformes de distintos estilos colgaban ordenados dentro de fundas antipolvo, brillando con un lustre sutil bajo las luces cálidas. ¿Te gusta? Susie se pegó a mi espalda sin que me diera cuenta. Su aliento cálido rozó mi oído. Azafata, enfermera, policía, uniforme de estudiante, y por supuesto, el conjunto de oficina que tanto te gusta, añadió a propósito, con una voz dulzona. Cada uno viene con sus medias a juego. Me giré y la apoyé contra la puerta del armario. Mis dedos recorrieron la línea de su cintura, insinuada bajo la camisa. Susie, estás jugando con fuego. No te hagas el inocente. A vosotros, los hombres, esto es justo lo que os gusta. Se escabulló con agilidad de entre mis brazos y abrió al azar la funda de un uniforme de azafata. ¿Quieres probar la experiencia de abrir la caja? Al verla ponerse de puntillas para sacar el uniforme, con el bajo de la camisa levantándose en una curva peligrosa, sentí la boca seca. ¿En qué momento esta amiga de la infancia, con la que jugué desnudo de pequeño, se había vuelto tan tentadora? Cuando terminó de cambiarse, se dio la vuelta de repente. La falda del uniforme trazó un arco perfecto en el aire. ¿Qué tal? ¿Me parezco a una azafata profesional? Miré sus caderas envueltas en la falda ajustada y comprendí de pronto por qué alguien estaría dispuesto a pagar una fortuna por un billete de primera clase. ¿Esto es un uniforme? Es un emisor andante de hormonas. Señoras y señores, bienvenidos a Agustina Airlines. La voz de Susie se volvió de pronto la de una locutora profesional. Este vuelo está a punto de entrar en una zona de turbulencias. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad. Capítulo 10. La levanté en brazos de un solo movimiento y la lancé sobre la cama. Ella se echó a reír mientras forcejeaba. La gorra del uniforme se le torció hacia un lado y unos mechones de cabello se le pegaron a la comisura de los labios.
aún brillantes por el gloss. Esa imagen me hizo recordar cuando teníamos 15 años, aquella vez que robamos vino tinto en el desván de la vieja casa y su madre nos pilló. Ella también se reía así, despreocupada, como si nada pudiera tocarla. Compórtate, capitán Agustín, dijo de repente con gesto serio, aunque sus dedos se deslizaban de forma provocadora por mi corbata. Según el reglamento de aviación, los pasajeros no pueden acosar al personal de cabina. Bajé la cabeza y mordí la insignia dorada del uniforme, murmurando, ¿entonces me castigan con prohibición de vuelo de por vida? De pronto recordé cuando en la escuela ella me ayudaba a repasar matemáticas. Como no me di cuenta entonces de que, en cada mirada suya, había tanto teatro. Entrada la noche, estábamos desparramados en la bañera de hidromasaje. Susi jugaba con el anillo de bodas que le había regalado y de repente soltó una risita. ¿Te imaginas si Angélica supiera que el director ejecutivo frío y ascético, con el que tanto quería casarse, en realidad es un fanático de los uniformes? Le salpiqué agua. Si es culpa tuya, demonio, ¿qué me corrompes? Vamos, dijo ella, montándose sobre mis piernas. La camisa empapada se le pegaba al cuerpo. En la secundaria, ¿quién fue el que se puso a espiar bajo mi falda del uniforme y acabó atrapado por el jefe de estudios? Me puse rojo hasta las orejas y cambié de tema a toda prisa. ¿Qué te apetece comer mañana? ¿Cocino yo? ¿O, cocinando en persona? Sus ojos se iluminaron. Entonces quiero costillas agridulces, gambas estofadas en aceite. Al verla contar los platos con los dedos, caí de repente en la cuenta, esto debía de ser el matrimonio perfecto. Amantes apasionados, compañeros de juego en total sintonía y, sobre todo, familia que se conoce de pies a cabeza. El móvil junto a la bañera vibró de repente. Era un mensaje larguísimo de Angélica. Estaba a punto de borrarlo cuando Susi me arrebató el teléfono. Espera, déjame ver qué nuevo numerito se trae ahora. Leyó un par de líneas y abrió mucho los ojos. ¡Guau! Te está suplicando que vuelvas con ella. Luego frunció los labios con desdén. ¿Y antes dónde estaba? Le quité el móvil con una sonrisa y lo lancé a un lado. Susi, ¿estás celosa? ¿Celosa? Se levantó de golpe del agua, salpicándolo todo. Espera, ahora mismo voy a cambiarme al uniforme de enfermera. Te garantizo que olvidarás por completo a cualquier otra mujer. La observé correr descalza hacia el vestidor y me quedé apoyado en el borde de la bañera, riendo en silencio. Fuera, a través del ventanal, las aguas nocturnas del lago Dongo ondulaban con destellos de luna, como plata triturada. Esta es la vida que quiero, vino, luz de luna y alguien dispuesto a enloquecer conmigo toda la vida.